Muy feliz lunes, iniciamos una nueva semana aquí en la UNAM Responde, en un programa que día con día intenta compartir con ustedes pues parte del conocimiento y las actividades que genera nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los próximos minutos, por supuesto, nos unimos a la fiebre olímpica y estarán con nosotros Anel e Iván. Pero antes hablaremos de un tema prioritario que es el que tiene que ver con la salud mental de los estudiantes y su desempeño académico. Acompáñanos. Además del estudio, la alimentación, el autocuidado y la salud mental se han descubierto y confirmado como factores determinantes en el desempeño académico. Los estudiantes, jóvenes en su mayoría, se pueden reconocer o no con algunas condiciones como la depresión, la angustia, el estrés, la tristeza, y todos estos pueden afectar sus procesos de aprendizaje. Para hablar sobre este tema, recibimos esta tarde a la doctora Denis Álvarez y Casa, quien es secretaria técnica del Comité Técnico de Salud Mental de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros, un tema que muchas veces dejamos pasar porque nos hemos ocupado durante tanto tiempo de las condiciones físicas, digamos, para hablar del desempeño, y es importante la salud mental, importantísima. ¿Cómo se determina la salud mental de un estudiante? Bueno, más allá del rol que ocupamos en la sociedad, estudiantes, profesores, trabajadores, la salud mental es un concepto que se aplica a todos, ¿no? Claro. Y se refiere a, si vemos lo que define la Organización Mundial de la Salud, es un estado óptimo de bienestar físico, mental y social que permite que un individuo desarrolle su máximo potencial. O sea, si vemos, realmente es una definición bastante ambiciosa y bastante amplia, y que no solamente hace referencia a la ausencia de un trastorno o una enfermedad mental, sino al hecho de que el individuo se pueda desarrollar plenamente y sea un actor que participe de manera positiva y propositiva en sus entornos comunitarios. Entonces, en el caso de los estudiantes, pues un estudiante que goce, ¿no?, en este sentido de salud mental, pues sería un estudiante que podría estar sacando el máximo provecho, ¿sí?, de los cursos que toma, estar aprendiendo óptimamente, preparándose para en un futuro poder desempeñar, ¿no?, algún papel dentro de la sociedad como el profesionista que en la profesión en la que se esté formando, y que además pues tiene una interacción social buena, satisfactoria con sus pares, y interiormente no padece un sufrimiento, no se vive en un estado de sufrimiento, de angustia, de malestar emocional, y goza además con una salud física que le permite, ¿no?, justamente realizar todo esto. Claro, esto es importante. Estamos hablando siempre o insistimos en que se requiere una salud o un bienestar integral. Considerando lo que nos comentabas y pues yéndonos, digamos, al interior de las aulas, ¿cuáles son esos factores que impiden este buen desempeño, el aprendizaje, el goce de los estudiantes? Pues justamente hablando un poco como en el continuo del bienestar, hay que entender que no enfermamos o no adquirimos una enfermedad mental propiamente dicho como de un día a otro, sino que el bienestar es un continuum que se puede ir deteriorando, se puede ir afectando. Entonces, cuenta mucho el ambiente social, claro, o sea, está descrito, por ejemplo, que para los estudiantes universitarios la percepción de apoyo social y la percepción de un ambiente universitario en el cual se les considera y se les tome en cuenta, ¿sí?, existan redes de apoyo, ese es un factor que de alguna manera protege el bienestar. También la percepción de autoeficacia, el sentirse comprometido con la carrera, con la profesión para la cual se están formando, el que haya espacios de escucha, el que tengan la percepción de que tienen habilidades y capacidades cognitivas y de otro tipo psicosociales suficientes, ¿no?, como para adquirir conocimiento y desempeñarse. Todos esos son factores protectores. Alimentarse bien, ¿no? Sí se ha visto que tiene un peso, o sea que puede ser el sueño, ¿no?, el que haya periodos suficientes de sueño, que hablamos de 7 a 8 horas, eso también cuenta. Y pues hay factores que detrimentan el bienestar. Hablemos, ¿no?, de estos. Además, ¿cuáles son, digamos, como las condiciones o los trastornos o las enfermedades que se presentan, digamos, más comúnmente a estas edades? Estamos hablando, por ejemplo, de los estudiantes universitarios, prepa, licenciatura, de 18 a 23, 24 años. Sí, de hecho, pues las enfermedades mentales tienden a emerger justamente en estos grupos de edad, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes y adultos jóvenes, más allá de si son o no estudiantes. Entonces, de hecho,
justamente nuestros estudiantes pertenecen a un grupo de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos que veremos con más frecuencia? Pues son particularmente frecuentes los trastornos de ansiedad. También hemos visto que la depresión ha tendido a aumentar de manera significativa en el curso de los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia de COVID. Esto es algo que se ve a nivel global, no es particular ni de nuestra universidad ni de México, sino que es un fenómeno que se está observando, ¿no? Y bueno, también es común y es importante mencionar a esta edad tener, ¿no?, en cuenta los trastornos por consumo de sustancias, que también pueden ser problemáticas, que pues si no se atienden a tiempo, no se observan, no se detectan, pues pueden llegar a impactar, claro, negativamente el desempeño académico. Con estos factores, digamos, tanto internos como externos que pueden impactar en el desempeño académico de lo que hablamos hoy, pero en el bienestar integral de las personas, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? Es decir, ¿cómo se va, no sé si ocupando ahora que está como muy de moda esta parte de entender lo que sucede al interior del cerebro? ¿Qué sucede cuando tenemos distractores y cuando tenemos factores que nos ayudan a tener ese buen desempeño? No sé si con distractores te refieres a los factores de estrés que podemos tener en el ambiente, pero pues hay que ver que, o sea, nuestro cerebro está hecho para lidiar con el estrés. El estrés no es necesariamente algo negativo porque nuestro organismo está, ¿no?, preparado en general. Lo que ocurre normalmente es que estos sistemas de respuesta al estrés que se activan, ¿no?, si tenemos un reto, por ejemplo, un examen, o si tenemos una problemática de tipo personal o incluso una enfermedad física, lo que normalmente ocurriría es que se activan, pero también en algún momento se desactivan, es decir, el organismo puede recuperar un cierto grado de equilibrio o reposo. El problema viene cuando hay un estrés crónico, un estrés sostenido, un estrés demasiado intenso o incluso traumático, o un estrés que se presenta en edades tempranas. Ahí lo que sí puede llegar a ocurrir es que estos mecanismos de autorregulación que tiene el propio cerebro y el organismo de alguna forma pierden, ¿no?, ese punto de equilibrio, y el cerebro ya no es capaz de autorregularse de alguna manera como lo hacía antes. Y ahí es cuando vemos que puede emerger algún tipo de trastorno mental que se puede manifestar, sea como ansiedad, depresión o como alguna otra condición. Y para terminar esta plática, quisiera que nos hablaras justo de cuáles son las estrategias, los consejos que podemos considerar en estos entornos para crear alumnos resilientes y sanos mentalmente. Pues creo que podríamos verlo en 3 niveles. El más básico y el que creo que vale más la pena hacer énfasis porque es para todos, es la promoción de la salud, ¿no? Y viendo esto del bienestar que engloba no solo salud mental, sino otros aspectos. Entonces, promoción de la salud va desde la promoción de una alimentación sana al interior del campus universitario, la práctica de ejercicio, que es definitivamente protectora de bienestar, también protectora de la salud mental, la formación de espacios de convivencia comunitaria, darles a los estudiantes estrategias, ¿no?, también para que tengan una socialización pues libre de violencia, donde tengan mayores estrategias de comunicación, ¿no?, y generar este tipo de entornos saludables. Los espacios verdes se han visto que son protectores. Todo eso es promoción, ¿no?, de la salud mental, favorecer que durmamos el número adecuado de horas. Luego viene el dar también algunas estrategias que pueden ya funcionarnos si se empiezan a presentar algunos síntomas. No quiere decir que haya una enfermedad, pero que ya empiece a haber un deterioro en ese bienestar, ¿no? Y ahí es muy útil adquirir herramientas, por ejemplo, para la autogestión o manejo del estrés, como puede ser la atención plena o la práctica, ¿no?, de algunas disciplinas como yoga, ¿no?, que pueden ayudar en estos procesos de autorregulación. El autocontrol. Trabajar, ¿no?, mucho en la adquisición ya de habilidades específicas, ¿no?, de tipo, vamos a llamarlos las famosas habilidades para la vida, para jóvenes, para adolescentes, y que nos permita entonces tener más herramientas justo para lidiar con un entorno que puede ser retador. Y bueno, viene el punto en el cual ya se presenta quizá un trastorno mental, y yo creo que ahí lo más importante es buscar atención oportunamente, es decir, si hay duda respecto a que alguna de las molestias, síntomas que estamos teniendo, no sabemos si corresponde a un trastorno, no sabemos si es un síntoma que es normal o habitual, pero nos está causando sufrimiento y está impactando nuestro funcionamiento, vale mucho la pena buscar la evaluación y la asesoría de un experto. Claro. Y un punto prioritario es el reconocer cada una de estas situaciones y el nivel que alcanza. Tenemos que hablar mucho más de estos temas de salud mental en general y de lo que sucede en entornos universitarios en particular. Claro que sí. Así es que lo haremos de nueva cuenta. Denis Álvarez y Casas, secretaria técnica del Comité Técnico de Salud Mental de nuestra universidad. Gracias por estos minutos y por esta información que nos debe quedar ahí a todos para revisarla de forma constante
y atentos a lo que sucede en nuestro entorno. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Y ahora cambiamos de tema, nos vamos directamente a los Olímpicos. Apertura, libertad de unión son algunos de los valores que promueven los Juegos Olímpicos desde sus primeras emisiones. Sin embargo, hay hechos de violencia, racismo y discriminación que han ocupado también las primeras planas en las diferentes competencias de este tipo. Vamos con París 2024, la UNAM en los Olímpicos. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro encuentro de cada día durante la justa olímpica París 2024, la UNAM en los Olímpicos. Y para esto saludo con mucho gusto a Anel. ¿Cómo estás, Anel? Encantada de estar acompañándote otra vez. En esta ocasión hablaremos de las políticas internacionales desde el contexto hasta la actualidad. Quédense con nosotros. Bueno, pues empecemos entonces a hablar que las Olimpiadas, como lo dijimos desde el primer segmento, tienen la intención, o al menos así se hicieron, de construir una cultura de paz y armonía entre las naciones. Pero todos sabemos que eso pues se quedó en muy buenas ideas en gran parte de las trayectorias políticas, porque todos conocemos que ha habido casos de racismo profundo y absoluto e inaceptable, de machismos absolutamente también mal construidos, pero también hay que decirlo de algunas ideas y propuestas, como es el caso de las banderas para refugiados en las Olimpiadas, que pues ha sido un avance también a propósito de justo las injusticias en los Juegos Olímpicos. Sí, las injusticias se han dado mucho desde la parte política, como bien dices, muchas veces, o la mayoría de las veces en los Juegos Olímpicos, quienes construyen los complejos, quienes construyen las villas olímpicas, generalmente son pues los migrantes y después son apartados de la fiesta. Parece que es el caso otra vez en estos Olímpicos, pero lo ha sido en muchas sedes, ¿no? Así es. Hoy estamos contando y platicando de lo que está pasando y de lo que pasará también en un futuro, pero pues no hay igualdad todavía, ¿no? No, y creo que podemos hacer un poquito de historia, si te parece. Desde luego los Juegos Olímpicos empezaron siendo juegos de hombres y blancos, ¿no? Hay que decirlo así, desde las Olimpiadas, o sea, desde el tema clásico, quiero decir, ¿no? Luego ya en el siglo XX, pues también ocupó un lugar importantísimo la ausencia de mujeres, ¿no? Como un tema a ir construyendo hasta que llegaremos finalmente, ya lo hemos dicho en otros segmentos, a un 50-50 finalmente después de más de 100 años. Imagínense nada más que hubiera sido de los Juegos Olímpicos sin haber conocido a Michael Jordan, 1992, con el Dream Team allá en Barcelona, sin haber conocido a Cassius Clay, Jesse Owen. Así es. Atletas afroamericanos que fueron los más importantes en su momento y que todavía han marcado parte de la historia de la política, del mundo del racismo y de hoy, las marcas que hoy se están rompiendo. Así es, y yo creo que vale la pena recordar que en 1936 la raza aria era del proyecto de Hitler, que tenía inundado todo Berlín de suásticas alemanas, de banderas que recordaban la idea de la superioridad de una raza, y cómo sufrió él, por una parte, ¿no?, de ver en este equipo norteamericano a un atleta, Jesse Owens, que ya lo mencionamos también, ir rompiendo récords, ir rompiendo marcas para su consideración de esta raza aria que se derrumbaba, ¿no?, con estas ideas y esta realidad que además hizo sufrir no solo a Hitler, sino a los propios atletas, desde luego, que tuvieron que viajar en los barcos en segunda o tercera clase, ida y vuelta, que no recibieron ningún estrecho de mano de parte del propio Hitler o del presidente Roosevelt, porque Estados Unidos estaba igualmente con una política racial de segregación, iguales pero separados, era esta idea de la negritud, y de cómo esta negritud, esta lucha por la negritud y por la aceptación de la igualdad racial continuó hasta 1960, ¿no? No podemos olvidar México 68, con este fenómeno tan interesante de la defensa del Black Power, esta idea de defender la estética de la negritud, la fuerza de la negritud, su música, sus planteamientos en general, una resistencia cultural, en donde 3 atletas estuvieron en concordancia y se sumaron a esto que se llamaba el Proyecto de los Derechos Olímpicos en las Olimpiadas de ese entonces.
3 atletas que decidieron no mirar el himno nacional, el himno que se tocaba en ese entonces con la bandera de Estados Unidos, que se pusieron un guante negro. Un guante negro, ¿no? Sí. Tony Smith, precisamente la prueba de 200 metros, ganó, ¿no? Tony Smith, Peter Norman y John Carlo, ellos asumiendo con la cabeza para abajo y con un castigo severísimo para ellos, ¿no? Por supuesto, no volvieron a competir en una justa internacional olímpica, pero el momento, lo que pasaba en Ciudad Universitaria, en ese momento histórico, fueron abucheados. El público los abucheó. No había esa información que hoy tenemos, el contexto era muy distinto, pero no sabían que en Estados Unidos estaban luchando, como bien dices, contra sus derechos del color de piel de la raza afroamericana y que habían dado un mensaje importantísimo a toda su raza en Estados Unidos. Fueron recibidos pues por toda digamos, por todos los afroamericanos en Estados Unidos como héroes. Sin embargo, como bien dices, pues los desterraron de alguna manera, los desafiliaron y pues ya no pudieron competir en competencias internacionales. Así es, y Peter Norman, que decidió sumarse también en protesta del trato que Australia le había dado a los aborígenes australianos, a los que les pidieron una disculpa más de 50 años después de ese caso, ¿no? Entonces, ahí está también el caso de Cassius Clay o Muhammad Ali, que con la medalla puesta, de una medalla de oro puesta al cuello, no pudo entrar a celebrar al bar que le eligió para poder conmemorar su oro olímpico. Increíble, ¿no? Le dijeron que por favor se retirara porque en ese lugar él, por ser negro, no podía entrar. Pues parece ficción, ¿no? O sea, sigue pasando en el mundo, pero con las celebridades, los campeones, pues no pasa. Así es. O creemos que no pasa, pero también pasa. Lo vemos en el fútbol, en los olímpicos. Sigue pasando y entonces, pues es la parte de crecer. Otro de los momentos importantes es los conflictos bélicos a lo largo de la historia, ¿no? En algún momento, los atentados de Múnich, pues se llevaron víctimas deportistas. Fue lamentable lo que sucedió en el 72 y lo que estamos viviendo con Ucrania y Rusia en este conflicto bélico, donde podemos rescatar algún sondeo de atletas ucranianos que antes de la justa olímpica estaban pidiéndole, inclusive mandaron cartas a Emmanuel Macron para que por favor no recibiera a los atletas rusos y pues también hay sondeos donde dicen por ejemplo, el de lucha grecorromana, dice que los rusos se merecen que les rompan la cara. O sea, los atletas, ya se dio un ejemplo de este tipo de protestas en un combate de esgrima. En el 2023, 2 atletas, una ucraniana que le gana a una rusa, no le quiso dar la mano. Y pues bueno, nada más le da el sable o el florete, la rusa no quiere, y entonces se hace una pausa de 45 minutos, le quitan los puntos del ranking a la ucraniana y no le importó. Entonces hay sentimientos pues que se están viendo y que pues Francia tiene miedo de este tipo de protestas, ¿no? Así es, y bueno, ha habido todo tipo de respuestas desde los estados y desde los comportamientos del propio público. Aquí está el caso de Yusra Mardini, esta nadadora siria, que en realidad fue por quien el Comité Olímpico Internacional decidió hacer un equipo de refugiados con una bandera específica para cobijar desde Río 2016 a los primeros 10 olímpicos que estuvieron abanderados con esta bandera de refugiados. Ese es un buen punto. Sin embargo, también hay que recordar que el discurso de odio se genera muchas veces en redes sociales por los propios ciudadanos que deciden con un terror espantoso irse en contra de muchísimas anécdotas o de deportistas por una u otra razón. También la diversidad sexual es muy atacada, hay que decirlo también. No solo los estados son los que hacen estas políticas incorrectas. Sí, voy a citar a otro de los sondeos de los atletas. Dice, no creo que el deporte pueda ser la solución. La misma Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París, en su momento dijo, será mejor que los atletas rusos no vinieran a los olímpicos y pues incluso si están bajo una bandera neutral, prefiero que no vengan. Pues esto es la política internacional, esto es lo que sucedía antes de que empezaran los Juegos Olímpicos. Y también hay otro atleta que pues decía que las medallas que ganen estos rusos serán de sangre, muerte y lágrimas. Imagínense nada más lo que permea
el ambiente político, porque también hablamos de la tregua olímpica, ¿no? Que algunos países entran y platican para que en ese momento no haya problemas, por lo menos bélicos, y lo que sucede es que pues Putin dice, pues mira, si hay tregua olímpica, los ucranianos se pueden replegar, entonces por esa razón es más ríspido, hay más rispidez en este tipo de temas, pero bueno, eso nos deja la política a lo largo de la historia en muchos, pues no solamente en los olímpicos, sino en eventos deportivos. Claro, yo recuerdo ahora que estás hablando de este tema, recuerdo, y por supuesto en el México 68, esta Paloma de la Paz tan bonita, y cómo en el 2 de octubre sacaron esta Paloma de la Paz con un cuchillo clavado, ensangrentado, una imagen muy violenta pero muy verdadera de pues los casos más dramáticos de la política internacional que han ocurrido en unos Juegos Olímpicos cuyo sentido original era la cultura de la paz y la armonía. Así es, y bueno, estamos viendo lo que pasa en París 2024, esperemos que no haya este tipo de manifestaciones o atentados, y por supuesto hay que tener cuidado, ¿no? La parte de la seguridad también y la tecnología es muy importante porque pues son eventos deportivos, ya hubo atentados antes de los Olímpicos precisamente en París, y pues esta guerra también los tiene a todos muy atentos, la seguridad al 1000% en París sobre todo. Así es, pues antes de irnos a las recomendaciones, también quisiera recordar que hay otro tipo de violencia que es la machista, ¿no? Este caso de las jugadoras de voleibol de playa que decidieron no competir con estos bikinis en respuesta al trato de la prensa, que también es un poder que puede generar muchísima violencia, como narra la prensa y los medios de comunicación la narrativa de los Olímpicos. Y ellas decidieron no jugar con este uniforme. La Federación Internacional de Voleibol de Playa les dijo que tenían que jugar con estos uniformes de bikini, y ellas decidieron pagar, bueno, no pagaron ellas, pagó Pink, esta compositora, esta música que decidió asumirlo como una respuesta de apoyo al machismo, que también es una forma de violencia espantosa en las Olimpiadas. Sí, por supuesto. O sea, hay extremos, nos vamos al extremos. Estábamos hablando de una atleta tenista, la primera ganadora de una medalla olímpica con el vestido hasta los tobillos. También no le permitía la flexibilidad, la movilidad, pero también el otro extremo también. La sexualización de los cuerpos femeninos en las atletas. Así que bueno, pues estos son algunos de los temas que tienen que ver con los clasismos, los racismos, las injusticias de las Olimpiadas, pero también los esfuerzos que se han hecho a propósito de llevar ahora sí que la fiesta en paz. Temas difíciles, temas duros, pero se tienen que platicar, se tiene que conversar para poder pues crecer, abrir la mente y por supuesto tomar de ejemplo para no cometer los mismos errores. Así es. Pues yo les recomiendo entonces leer el libro Mariposa, que justamente es la novela autobiográfica de Yus Ramandini, junto con todo lo que puedan leer de Jesse Owen, que es una de las figuras más importantes en la resistencia de la negritud en los Juegos Olímpicos. Así es, los invitamos a que continúen con nosotros en estos segmentos olímpicos y por supuesto los dejamos con esta cápsula a continuación. Conozco atletas buenísimos que entrenan súper bien, que tienen todas las capacidades físicas, pero si no tienen la mentalidad no sirve de nada, porque donde tienes que demostrarlo es en la competencia. Es imposible que nunca te caigas, pero es el levantarte lo más rápido posible. Sí llegué a pensar que no íbamos a llegar a Juegos Olímpicos y luego clasificamos. Y yo siempre he sido terca y me gusta que me reten y decir, no, o sea, sí puedo y por qué sí. A ver, mi sueño sería una medalla olímpica. Yo soy de Baja California, era muy floja de chica, a mí no me gustaba hacer ninguna actividad, a mí me gustaba mucho pintar. Mi mamá siempre fue una persona que le gustaban mucho los deportes, entonces ella siempre buscó meternos a deportes a mi hermano y a mí, y como canotaje en Baja era un deporte prácticamente nuevo, pues le hacía falta personas, ¿no? Y mujeres. Entonces me vieron y fue como, pues si quieres métete tú también. Yo me acuerdo que tenía muy buen equilibrio, entonces me aburría de estar en el bote y me aventaba al agua, entonces todo era muy padre, ¿no? Era ir a perder el tiempo, ¿no? A jugar. Una vez iban a hacer como recorte y ahí me dieron una carta, ¿no? Como que pues eres muy mala y vas para afuera.
cuando me dieron la carta así de baja, yo dije, no, o sea, a mí no me sacan, o sea, yo me voy si quiero. Y ahí fue cuando empecé a entrenar y empecé como a pues destacar poco a poco. Se hizo parte de mi día a día, de mi rutina, entonces le fui encontrando el cariño, el amor, así como a remar. Aparte cuando se juntaba con pues el éxito en ciertas carreras, o sea, de que pues daba frutos, pues me empecé como a enamorar del deporte. El canotaje pues es un deporte al aire libre, influye el aire, el frío, el clima, las olas, o sea, todos esos factores se consideran para la estrategia de la carrera. Y sí, un bote de equipo es de comunicación y de ir sintiendo, o sea, los cambios, los movimientos, lo que hace ella, lo que hago yo. Hay muchas cosas que involucra el éxito, no sé si lo quieres ver en canotaje, pero creo que todo empieza por la mentalidad. Y claro, obviamente siempre hay personas que contribuyen, porque, a ver, un buen deportista sin un buen entrenador no llega a ningún lado y viceversa, entonces es 50-50. Ella ha tenido la capacidad de, con entrenamientos nuevos que yo nunca había hecho, pues sacar nuestra mejor versión en ambas, y creo que eso se ha demostrado en las competencias. Esta clasificación es como volverle a decir a las generaciones sí se puede, o sea, se está haciendo, lo pueden hacer. Marcar la historia, ¿no? O sea, porque pues hace 28 años no se clasificaba, entonces sí espero disfruten los juegos. Digo, estamos ahí nosotros dando nuestro máximo esfuerzo para pues representar al país. Yo voy a dar mi mejor versión y si eso me da por una medalla en este ciclo, pues qué mejor. No me quiero limitar a solamente ir a unos juegos, porque creo que se puede buscar más. O sea, ¿por qué no se podría? Que es difícil, sí, obviamente todos trabajan por una medalla, pero pues está el dicho ese, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Gracias a Noé Romero por su participación en la interpretación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con esto terminamos. Nos vemos mañana aquí, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.